Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y todos los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el tema de hoy se llama Los errores del rey Salomón. En el primero de Reyes, capítulo 11, versículo 1 hasta el 13. Apostasía y dificultades de Salomón. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heretas, gentiles de las gentiles de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar a vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con Amor, y tuvo 77 mujeres, reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, idolio abominable de los amononitas. Y hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no le haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Hay una frase que se ha hecho famosa en el entorno en que nos desenvolveremos un mal final, anular toda nuestra vida. Empezar de esta forma un mensaje no es lo más apropiado, pues se supone que lo que se tiene que exponerse debe ser algo positivo para el que lo escucha. Como hemos podido seguir en la lectura de hemos hecho, nos damos cuenta de pronto que estamos ante una tragedia de la vida de Salomón. No fue una repentina castrofea de forma personal, sino el gradual deterioro de su completa devoción a Dios. Veamos si no la gran diferencia descrito en el pasaje sugiriendo y el de la crónica anotaba en el primero de Reyes, capítulo 2, versículo 12. Y se sentó Salomón en el trono de David,
su padre, y su reino fue firme en gran manera. Por ejemplo, desde ser bendecido por Dios hasta la apostasía más absoluta, desde ser el máximo exponente de la monarquía teocrática hasta la misma división del reino, desde ser el mejor a ser el más desgraciado, desde ser el mayor a ser el más pequeño, desde ser aquel en que estaban depositadas las mayores esperanzas de un pueblo hasta ver dónde se esfumaba esa esperanza de reinado, etc. Salomón transitó la tan recorrida senda del alejamiento de Dios. Su vida ilustra vividamente la verdad de que una gran sabiduría y refinado conocimiento de Dios no son garantía de una continua fidelidad a Dios. Además, la vida de Salomón enseña que las grandes bendiciones y oportunidades que Dios concede encerrarán también amenazas para la relación de la cual esas bendiciones pueden socavar la fe de aquel sobre quien se derrama. Es evidente que la correcta relación de un individuo con Dios descansa siempre sobre una obediencia continua, consciente y voluntaria. Cuando falta la obediencia, la alternativa es la desobediencia, aún la idolatría, como sucedió con Salomón. Y es que tal desobediencia acabaría el juicio divino. Mira cuando la impureza se mezcla con la pureza, le pudre. Han pasado bastante años cuando los ríos se encontraban bastante contaminados y algunos de ellos se fundían en otro río donde sus aguas eran puras. El resultado era que ambos se contaminaban. El resultado es claro de imaginar. Toda el agua se volvería impura y es que lo malo puede sobre lo bueno, lo impuro que lo puro. Ahora bien, ¿cuáles son las causas por las que el hombre prefiere la impureza? Primera y principal, la división del corazón. No se puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecía al uno o amará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Y quien reparte el corazón está perdido. Cualquiera que reparte los afectos de su corazón no está con Dios. Cuando Salomón abrió su corazón a los dioses de sus mujeres, fue el principio del fin. La posesión de muchas esposas por Salomón era contraria a la política de los reyes de Israel. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 17, dice así: no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Eran las instrucciones dadas a los reyes. En efecto, el corazón le empezó a fallar cuando olvidó la lealtad que debía a Dios, de su padre al Dios verdadero. En esto de la lealtad pasa lo que con todas las cosas, que empiezan con poco, como el tapadillo, desmuleando sin dar importancia, pero la brecha se va haciendo cada vez más grande, una vez hasta abierta, ya no se cierra jamás. La propia inseguridad erosiona las bordes de la presa y poco a poco la inmundicia desplaza a la pureza, los ídolos al Dios verdadero. Después la constancia, la duración y la clase de pecado. David, su padre, no adoró jamás a dioses falsos,
Pecó sí, pero jamás abandonó al Dios verdadero. Se arrepintió y tuvo el propósito de no pecar más. Hay la expresión sincera salida de un corazón arrepentido: lávame y seré más blanco que la nieve. Pero Salomón, a pesar de haber sido bendecido con la sabiduría, resultó ser inferior a su padre. Y es que cuando uno mira las bellezas de la tierra para desplazar a Dios, cuando uno prefiere lo creado al Creador, cuando uno elige su camino dando la espalda a Dios, alcanzar lo que hace es apartarse de Él. Y entonces, claro, el corazón se endurece por falta de riego, de contacto con Dios, y se vuelve pecaminoso, sin posibilidad de arrepentimiento, pues es incapaz de reaccionar ante nada. La evidencia es absoluta. La suciedad del mundo produce pecado, y habiendo el pecado, Dios no puede habitar entre nosotros. El pecado es como una gota de aceite en un papel fino. Poco a poco la mancha se va extendiendo hasta cubrir la totalidad de la superficie. Por eso no hay que desviarlo, avanzar en el corazón, y si uno cae, como le ocurrió a David, debe haber de inmediato el arrepentimiento, no dando tiempo a que el pecado se endurezca y deteriore el conjunto, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, fallecieron del derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Isaías capítulo 24, versículo 5. Las escrituras nos advierten de forma categórica de que amarás al Señor de todo tu corazón, y una cosa más: a Dios no se le puede engañar. Por eso David tenía especial interés en tenerlo siempre palpitando y a punto de ser ocupado por Dios. Nuestro personaje de hoy en día no supo reaccionar, ni a tiempo, ni tarde, ni nunca. Sus 1000 mujeres, las circunstancias del reino, la oscuridad de la corte, la dureza del corazón y su pensamiento fueron más fuertes que su propia estima, y les dejaron el paso a sentirse alejados a Dios. El resultado final es el conocido por todos. No solo consintió la idolatría en su casa, sino que él mismo mandó edificar altares a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Moloch, ídolo abominable de Amón. Es decir, que elegido ídolos, pensando que la cantidad era mejor que la calidad. Por eso Dios le dijo: abandono a su suerte. El mayor rey de la historia de Israel murió, abandonado por todos, incluso por Dios. Su extraordinaria sabiduría no fue suficiente para protegerlo de caer en graves errores. Nunca hubo promesa más bella de verdadera grandeza, ni fue visto cuadro más hermoso de juvenil piedad que el que mostró en el comienzo de su reinado. Ni puede imaginarse espectáculo más triste, más humillante o más terrible que la apostasía de su vejez. Y a él puede aplicarse la palabra de Pablo en Galateas capítulo 3, versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Un amor al mundo, un continuo trajín de placeres, habían sensiblemente corrompido su corazón, y produció por lo menos un tiempo un estado de oscuridad mental. La gracia de Dios lo abandonó, y llegó a ser un rey viejo y hasta decir tonto en Eclesiastés.
capítulo 4, versículo 13, nos dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. ¿Qué hacía, pues, para no tener un final desastroso ante Dios? No tenemos otros dioses que ocupen un lugar en nuestra vida, que no estamos ante la circunstancia que se encontraba este rey, que somos leales ante lo demás, que por supuesto nuestra vida no puede parecerse a la de Salomón. Todo esto es posible aquí, así sea, pero a pesar de todo debemos estar vigilantes a no apartarnos del Señor, superando los obstáculos que derramientan acuden a nuestra vida. No es que podamos presumir de ser lumbreras ni pozos de perfección. Si es así, sepamos que Dios está a nuestro lado. Si queremos que esté el apóstol Pablo siempre que estaba en su mano, tenía el fiel propósito de aconsejar a todos los fieles, y esta vez escribiéndoles a las iglesias de Filipos, le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él es donde vamos a tener la fuerza para vencer obstáculos mil que acuden en nuestro alrededor. En Él es donde vamos a tener la fuente de inspiración que con su fortaleza podamos decir de quién somos y en quién hemos creído. Salomón es, aparte de nuestro Señor Jesucristo, el hombre más sabios que ha vivido en este mundo, pues toda su sabiduría fue dada por el Señor. Salomón tenía todo para ser el mejor rey de la historia de Israel, aún más que su padre. De hecho, él tuvo en su reino un comienzo excelente. Dios se le apareció y le dio sabiduría, riquezas y poder sobre las demás naciones. Además, el Señor le concedió el privilegio de ser el quien construiría el templo de Israel, algo que no se le permitió a David su padre. Pero al final de su vida y de su reinado, podemos ver que los errores que cometió la pasión una fractura muy alta en su vida. El primero de Reyes, capítulo 11, versículo 9 hasta el 11. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero Salomón desvió su corazón del camino de Dios. No se mantuvo en el camino recto que Dios y su padre le habían enseñado. Salomón cometió errores en su vida que lo llevaron a desviarse del camino de Dios y lo hicieron perder su reino. La palabra de Dios es maravillosa, pues nos muestra la verdad de la historia de la vida de los grandes hombres de la Israel. No solo una parte contra la diferencia entre memoraría y historia. No es la memoraría, según la percepción de la gente, pues para mucha gente Salomón pudo haber sido un buen rey. ¿Qué es la historia? Pues las historias tienen que ver con la verdad de lo que pasó, los grandes aciertos, pero también los grandes errores, para que aprendamos de ellos. Quizás muchos de nosotros, para la gente, podemos ser buenos cristianos, podemos ser buenas o buenísimas personas, pero Dios conoce la verdad de nuestra vida. Dios conoce lo que hacemos que va en contra de su voluntad. Veamos esto por medio de la palabra de Dios. Cuáles fueron los errores que cometió Salomón y que lo llevaron a perder su reino y a degradarle a Dios. Y escondiríamos nuestra vida si no estaremos nosotros cometiendo esos mismos errores. Primer error
de Salomón. Unió su vida a mujeres que no eran del pueblo de Dios. El primero de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Salomón se casó con la hija de Faraón de Egipto. Eso más que un matrimonio, era una alianza política con Egipto para partir de una estrategia para el beneficio de su reino. Cualquiera diría que era una buena idea hacerlo. El problema no era qué tan buena estrategia era o cuánto beneficio podría traer esa alianza. El problema era que Dios había dicho que no lo hiciera. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 hasta 4. Salomón, por su conveniencia o por conveniencia y beneficio del reino, pasó por alto el mandato de Jehová, pero al final de su vida eso le pasó una factura muy alta para pagar. En el primero de Reyes capítulo 11 versículo 1 hasta 4, esas mujeres que no eran del pueblo de Dios desviaron su corazón, su camino del camino de Dios y lo llevaron por el camino de la idolatría. Apliquémonos a nuestra vida. El Señor tenía palabras para la iglesia del siglo. En el 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14 hasta 17 dice así: al igual que Salomón, quizás unir nuestra vida a una persona que, aunque sea incrédula, que no quiere nada con el evangelio, que es religiosa, pero rechaza a Jesucristo, puede traer beneficio a nuestra vida. Nos trata bien, nos ayuda económicamente, nos ofrece todo lo que necesitemos. Tenemos que entender que esa persona puede desviarnos del camino del Señor, puede apartarnos de la iglesia, puede alejarnos del Señor. Como padres tenemos que aconsejar, como hijos tenemos que ser obedientes, como pareja tenemos que tomar decisiones sabias. Quizás estamos tan encaprichados con una persona que tratamos de minimizar esas diferencias espirituales. Tratamos de hacernos creer a nosotros mismos y a la gente que no había problema. Podemos decir que a nosotros no vas a afectar, que esa persona es diferente, que nadie nos va a separar del Señor. Pero digamos lo que digamos, si Salomón, siendo el hombre más sabio del mundo, cayó, nosotros también podemos caer. Nehemías capítulo 13, versículo 26. Segundo error de Salomón, volver a Egipto. El primero de Reyes capítulo 10, versículos 28 y 29. Egipto era un gran aliado y socio comercial de Salomón. Él negociaba mucho con ellos, y los caballeros de Egipto eran de gran clase y excelentes para la guerra. No había otros como esos. Salomón comenzó a mandar a sus siervos al pueblo de Egipto para traer caballos y otras cosas para negocios, para comerciar. Pero Salomón estaba olvidando o estaba siendo rebelde a lo que Dios había dicho para los reyes de Israel. Deuteronomio capítulo 17, versículos 15 y 16. Nunca tenía que volver por ese camino. Apliquémonos a nuestra vida. Egipto simboliza el mundo. Sin Cristo la mundanalidad, la pecaminosidad. Salomón regresó, volvió a Egipto. Exactamente nos pasa a los cristianos, que volvemos a nuestra pasada manera de vivir. Siendo cristianos, volvemos a nuestras andanzas de mundanos. Nuestras esposas nos comienza a sentir otra vez el licor, otra vez el olor al cigarrillo, el olor al licor. Cuando comenzamos otra vez con nuestras llegadas tarde,
complicadas, cuando comienzan los mensajes y las llamadas a escondidas, cuando sin razón ya no queremos venir a la iglesia, cuando los fines de semana ya no queremos pasar con la familia, sino con los amigos. Cuando en tu tienda ya comenzaste otra vez a vender cerveza y cigarrillo, porque crees que no te alcanza. No vuelva atrás, no regresemos de donde Dios nos sacó. No volvemos a un lugar donde no vale la pena. Segundo Pedro, capítulo 2, versículos 20 y hasta el 22. El gran rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido antes de nuestro Señor Jesucristo, terminó siendo un idolatría. Terminó con su corazón lejos de Dios por los errores que cometió. Nosotros podemos terminar en victoria en los caminos de Dios o terminar en derrota lejos de nuestro Dios. La decisión es nuestra. No cometemos los errores de Salomón. Y con esto termino. Y ahora para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que puedan recibir la promesa que nos da para tener la vida eterna y para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, vamos a hacer la oración de salvación. Repítela conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer el Padre nuestro y comenzamos con oraciones. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a su reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan de este día. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a orar para los enfermos. Padre Santo, aquí te presentamos a Emilio Salo. Dios mío, pon tu mano en él. Sánalo y restaurale todos los órganos de su cuerpo, que queda completamente sano. Señor, también te presentamos a Ryder Max. Que Dios ponga su mano en ellos, que los sane, todos los órganos de su cuerpo y que queden completamente sanos. Y ahora le vamos a orar a la sobrina de Jacob, que Dios ponga su mano en ella y que le sane todos los órganos de su cuerpo y que le restaure los vocales, que ya pueda hablar claramente. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a orarles para los matrimonios que tienen conflicto. Dios es el que sabe cuáles son. Dios mío, pon tu mano en ellos. Sánale los corazones, Padre. Restáurale su matrimonio. Y restáurale ese amor agape, Señor. Dale ese amor y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que vuelvan a enamorarse de nuevo. Que pueda comprenderse bien, hablarse bien y tener buena comunicación uno con el otro. Y también, Padre, te pedimos para los hijos de ellos, que yo también sufre a ver los padres en conflicto. Sana en los corazones de los hijos, que sean una familia completamente sana y restaurada, que sean una familia como Dios manda y que busquen de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. También le oremos para los que están en el vicio de la droga y alcohol, que es una epidemia que está ocurriendo por todos los países. Dios mío, ten piedad sobre ellos. Sánalo a ellos, Padre. Rómpele las cadenas del vicio de droga y alcohol, que es de esclavitud. Libera a los padres, que queden completamente sanos y restaurados y que busquen de ti. También sánale a los parientes y a los hijos, que ellos también sufren a verlo a ellos en esa mala condición y que busquen de ti. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora le vamos a orar para los que son inocentes y se encuentran en la cárcel, Dios mío, que han servido ahí muchos años. Ten piedad sobre ellos, Padre Santísimo.
Tú eres nuestro Rey en excelencia. Abre las puertas de las sendas. Abre las puertas de la cárcel, Señor, como le hiciste a Pablo y Silas en las Escrituras. Que queden completamente liberados y que puedan ser unidos con sus familias en sus hogares. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración que es de bendición que Jehová se lo entregó a Aarón y Moisés cuando estuvieron en el desierto. Y esto es para la bendición de su pueblo. Y está en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 hasta 26. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tengan una buena noche, un buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por tu día más de vida. Y busquen de Él, que ya estamos en los últimos tiempos. Hasta la próxima. Amén.